Hola, hoy los alumnos de Kinesiología de tercer año de la Universidad Central presentarán el síndrome de distrés respiratorio agudo. Bueno, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? Es una insuficiencia respiratoria secundaria a un edema pulmonar, el cual lleva a una inundación alveolar, a una hipoxemia también. Con respecto al síndrome de distrés respiratorio tenemos dos grandes causas. La primera viene a ser pulmonar o también llamada directa, en la cual tenemos a la neumonía, aspiración de contenido gástrico y también tenemos traumatismo a nivel torácico. Como extrapulmonar o indirecto tenemos a la sepsis, tenemos a una hemorragia subaracnoidea, embolia grasa y también inflamación del páncreas. En cuanto a la fisiopatología, aquí se observa un alveolo y un capilar. Esta imagen está dividida en dos partes. La mitad de su izquierda representa un alveolo sano y a la derecha el alveolo en su fase exudativa. En la imagen podemos observar la membrana basal, el epitelio bronquial, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Estos últimos sintetizan algo que se llama surfactante o agente tensioactivo. El capilar, como podemos ver, aquí está formado por células endoteliales y por él viajan células sanguíneas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando hay un factor de riesgo desencadenante como bacterias, virus, hongos, traumatismos, entre otras, se produce una reacción inflamatoria que va a afectar al pulmón. Esta injuria en los alveolos activa los macrófagos, los cuales secretan sustancias inflamatorias como las interleuquinas y factor de necrosis tumoral, provocando que los glóbulos blancos de la circulación vayan hacia el intersticio y los alveolos. De esta manera, células que no deberían estar en los alveolos llegan y sintetizan sustancias como oxidantes, proteasas y leucotrienos. Estas sustancias producen a nivel alveolar descamación del epitelio bronquial, injuria mediada por los neutrófilos a los neumocitos tipo 1 y a los neumocitos tipo 2, en los que se inactiva el surfactante. También hay formación de membranas hialinas y una lesión a nivel del endotelio vascular, lo cual produce una fuga de líquido de los capilares hacia el intersticio. También produce una fuga hacia los alveolos, provocando una inundación alveolo-intersticial debido a que hay un daño en la membrana alveolar. Por otra parte, a nivel capilar existe la formación de microtrombos. Luego de esto existe una fase proliferativa que va a permitir la salida de agua desde el alveolo hacia el intersticio drenada por el sistema linfático. Además, puede existir proliferación transitoria de fibroblastos y proliferación endotelial, por lo que el endotelio estará íntegro y no lesionado. Si el paciente no mejora y no hay una reparación pulmonar, va a existir un daño extenso en la membrana basal, una proliferación extensa de fibroblastos y acumulación de matriz extracelular, que genera fibrosis alveolo-intersticial provocando una obstrucción de los micros capilares que termina en una hipertensión pulmonar. En esta fase fibrótica los pacientes suelen requerir ventilación mecánica prolongada y se asocia con una alta mortalidad. El síndrome de distrés respiratorio agudo se presenta de manera clínica, pero esta depende netamente de la progresión y la gravedad de los síntomas. En este caso podemos comprender que en fases agudas va a presentarse con disnea, taquipnea, taquicardia, entre otros síntomas no tan graves y de no mayor compromiso, a comparación de las fases más avanzadas, que va a cursar incluso con hipoxemia, crisis o compromisos cognitivos mayores, cianosis, tanto periférica como en sectores específicos, o fallo respiratorio agudo, lo que podría conllevar a la persona a la necesidad de alguna ventilación mecánica. En el síndrome de distrés respiratorio agudo se consideran para su clasificación dos valores principalmente, que es la relación de la presión arterial de oxígeno a fracción inspirada de oxígeno, que se considera PaO2 raya FiO2, y el PEP, que es la presión positiva al final de la expiración. Para el caso leve, el PaO2 raya FiO2 se encuentra entre 200 y 300 miligramos de mercurio, y el PEP en el caso leve vendría siendo igual o menor a 5 centímetros de oxidano. Luego tenemos el moderado, donde se encuentra entre 100 y 200 miligramos de mercurio su PaO2 raya FiO2, y el PEP tiene que ser mayor de 5 centímetros de oxidano. Y finalmente, en el caso severo, el PaO2 tiene que ser igual o mayor a 100 miligramos de mercurio. Y al igual que en el moderado, también se considera mayor a 5 centímetros de oxidano en el caso de su presión positiva al final de la inspiración de oxidano.
Y para el diagnóstico, este se basa principalmente en lo que es un cuadro de hipoxemia con infiltración bilateral de los pulmonares. Y para esto se requieren hacer exámenes de sangre y radiografía. Luego tenemos lo que es la gasometría arterial, y esta sirve para confirmar la propia hipoxemia y ver presencia de alcalosis y acidosis, y ver las fases de las mismas. Luego tenemos lo que es la radiografía, la cual este examen se considera de los más importantes debido a que puede hacer visibles los hallazgos claves de infiltraciones pulmonares. También ayuda a lo que es encontrar el patrón intersticial y con los focos de condensación posibles. Y además indica lo que puede ser una evolución o un progreso del mismo. Y ya finalmente tenemos lo que son exámenes complementarios, los cuales ayudan a determinar otros factores u otros elementos que están más arraigados como a ciertas sustancias en concreto, como puede ser el lactato, los urocultivos, así como otros elementos de infecciones, pancreatitis, y también permite hacer diagnósticos diferenciales. La terapia farmacológica que se utiliza ante esta patología son los antibióticos asociados a agentes causantes de neumonía adquirida en la comunidad, como las fluoroquinolonas y los beta-lactámicos. También se utilizan corticoides endovenosos, como la metilprednisolona y prednisolona. También se ha observado que el uso de bloqueantes neuromusculares, como el cis-atricurium, son beneficiosos para la ventilación mecánica, ya que disminuye los días de uso de esta. En este caso, la ventilación mecánica sirve para que la presión final positiva de la aspiración evite el colapso alveolar y aumente la capacidad pulmonar y la compliance. En el rol del kinesiólogo se debe estar presente en la oxigenoterapia, ya que de ser posible el usuario debe encontrarse en decúbito prono, ya que esta posición beneficia la redistribución de la ventilación y la perfusión. También se implementan técnicas kinésicas de respiración, de permeabilización y ventilación, con el objetivo de reducir la resistencia de la vía aérea, reducir el trabajo ventilatorio y optimizar la higiene bronquial. También se utiliza la técnica de reclutamiento alveolar, la cual es una estrategia de ventilación. Esta, acompañada de un alto nivel de presión positiva, maximiza la homogeneidad en el pulmón y minimiza el movimiento de cizalla en el parénquima pulmonar. De esta forma aumenta la oxigenación en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo que utilizan ventilación mecánica.